Buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer presentar esta tarde, en el 3 de mayo, en el Salón de Actos del Museo de Navarra, a Pedro Luis Lozano Úriz, comisario de la exposición Aquerreta y Semejanza e Ian Xoden, porque es una persona que ha realizado un extraordinario trabajo en esta exposición que hemos montado. Ha sido un año trabajando en colaboración con el artista, con sus colegas y otros pintores con los que comparte estudio, Diego de Pablos, José Antonio Ramírez. Ha sido un año de trabajo que se han vertido en una exposición en la que el comisario ha dado una nueva mirada sobre la obra de Aquerreta y también ha presentado una publicación que sin duda alguna va a ser una referencia para acercarse a la obra de este gran artista que es Juan José Aquerreta. Pedro Luis Lozano Úriz es licenciado en Historia del Arte y doctor en Filosofía y Letras. Él realizó la tesis doctoral sobre sus abuelos, Piti Bartolozzi y Pedro Lozano, y eso es una ventaja para un historiador y para un crítico del arte, que es a lo que él se dedica en la actualidad, fundamentalmente. Además de dar algunas clases como profesor invitado en la Universidad de Navarra, él escribe textos, hace crítica en el Diario de Navarra desde el año 2012, pero hace todos esos trabajos de comisariado, de investigación, de difusión, los hace con una mirada poliédrica, con una mirada en la que tiene muchas cosas en cuenta gracias a haber nacido en el seno de una familia bendecida con la creatividad, sea la creatividad de los pinceles, de la gubia o de las letras, ¿no? Y eso le permita acercarse pues con esa mirada poliédrica y profundizar, aparte de su enorme cultura visual y literaria. Pedro Luis, además, tiene una gran experiencia en la gestión del patrimonio cultural y artístico. Ha sido técnico de artes plásticas en el Ayuntamiento de Pamplona, gestionando centros expositivos tan complejos como todas las salas de la Ciudadela de Pamplona. Ha sido también director general de Cultura de la Institución Príncipe de Viana y, como digo, en la actualidad, pues su trabajo está enraizado en la línea de la crítica, la difusión y la mediación del arte. Así que realmente pues es una gran fortuna y es una suerte y estamos muy contentos de tenerte aquí esta tarde para oírte hablar sobre Aquerreta y semejanza. Pues muchas gracias, Mercedes. Ahora yo sí que estoy muy contento porque me has puesto por las nubes. Yo venía a hablar bien de Aquerreta, no que hablasen bien de mí, pero en fin. Gracias por la presentación, pero sobre todo gracias, Mercedes, desde la dirección del museo, por el esfuerzo que habéis hecho por hacer esta exposición a Juan José Aquerreta y otras muchas que estáis haciendo. La verdad es que hay que felicitaros por el trabajo que estáis haciendo con muchas exposiciones. Y creo que esta exposición más que merecida de un autor de los más importantes que tenemos hoy en día en Navarra, a nivel no solo local y foral, sino también pues, es conocido, ¿no?, a nivel nacional con sus premios y sus reconocimientos también internacionales, con lo cual pues es una figura a tener en cuenta y que seguramente seguirá siendo importante en el futuro dentro del desarrollo de la historia del arte contemporáneo navarro, por supuesto, y español. No voy a alargarme mucho más, simplemente empezaré con la idea de la conferencia que he preparado, con la idea de que nos dé tiempo luego a hablar. Me parece más interesante que escucharos a vosotros las preguntas que podáis hacerme. Muchos de ustedes conocerán a Juan José Aquerreta incluso mejor que yo y seguro que hay preguntas o ideas que puedan salir. Siempre dicen que no es bueno estudiar a artistas vivos, ni hablar, la primera lección de Historia del Arte, dedícate a estudiar a artistas muertos que no te van a contrarregir ni estar en contra de lo que dices. Pero por otro lado también es un placer poder trabajar con personas que están vivas, que están activas, que cambian de idea, que modifican sus trayectorias. Para mí también eso es un placer y por supuesto ha sido un lujo poder hacer esta exposición con Juan José Aquerreta, preguntarle, tener dudas, tener discusiones, hablar. También con Diego de Pablos y José Antonio Jiménez, que también participan en la misma y que me han ayudado
tanto entender su trabajo como el trabajo de Akerreta. La idea de la propuesta de la exposición lleva en su título un título que es un primitivo contemporáneo, ¿no? La idea me pidieron un título para la exposición y de repente no era fácil buscar un título que englobase la idea que queríamos hablar, porque Juan José Akerreta justamente es un pintor que es difícil de definir, ¿de acuerdo? Pero yo creo que bueno, este título va a darnos una serie de claves que aguantaremos hasta el final, espero, y que luego podemos discutir, ¿no?, si os parece correcto. Bien, como bien ha dicho Mercedes, el título de la exposición y semejanza, Heian Sodan. Heian Sodan, que es un kata de karate, cinturón negro de karate, primer dan, es Juan José Akerreta desde hace muchos años, que es el primer kata que se realiza dentro del estilo Stokan, pues el primer kata que realizan siempre los karatecas, el primero de los movimientos, serie de movimientos que tiene que hacer. Y que traducido al español puede significar paz y tranquilidad, o algo así como el camino. El karate es un camino, ¿no?, el camino de la mano, el camino hacia la mente serena, o hacia la paz, ¿no? Esa un poco, esa idea de ese kata, que nos viene muy bien para, yo creo que definir la vida y, por supuesto, el trabajo de Akerreta, porque están ligados uno al otro, ¿no? No se puede entender su trabajo sin entender su vida, como la mayoría de los artistas de los cuales siempre tenemos que hablar. Tenemos que entender muy bien por qué pinta un pintor lo que pinta, o lo que esculpe, o por lo que está haciendo, ¿no? No simplemente es una cuestión de estilo, suele haber otras muchas relaciones que es importante a ser posible entender. Bueno, pues en el caso de Akerreta, la búsqueda de la paz y la tranquilidad es muy importante en su vida. De hecho, voy a poner varias declaraciones de él, no pongo la referencia completa, está en el texto del catálogo, la mayoría de ellas, con lo cual, si tenéis interés luego en poder seguirlas, pues simplemente comprando el catálogo, que estará en la tienda de publicidad para el museo, pues ahí podréis ver todos los textos, todas las referencias. Esta declaración que hizo ante un medio de comunicación cuando le dieron el Premio Nacional de Bellas Artes. Mi meta es seguir trabajando en paz y vivir con tranquilidad. Lo demás me parece peligroso, ¿no? Está clarísimamente expuesto el objetivo vital de este pintor, que no quiere que incluso en su mayor momento de fama y de gloria, por así, reconocimiento nacional, pues lo que él pide es justamente que, bueno, seguir como está y, a ser posible, buscando, pues eso, trabajar en paz y con tranquilidad. Eso es lo que él quiere, lo que desea y lo que se refleja en su trabajo. Bueno, esta no hace falta que la ponga después. Bueno, si queréis la leo. Otras declaraciones relacionadas con esa búsqueda de la paz, ¿no? Hablando en otras declaraciones sobre que a él le interesan los trabajadores humildes, la gente, los pastores, una relación de su obra con el mundo del arte gótico, esa relación un poco con la gente que es artesana, que trabaja con las manos, que trabaja en el mundo no todavía tan tecnológico. Hablando de ese tipo de personas, decía, bueno, piensa que el valor hay que demostrarlo para hacer muy bien un plato para comer al mediodía, unas alubias bien organizadas y bien preparadas. Para eso hace falta valor, tranquilidad, paz, sobre todo. Creo que la única forma de reconstruir el mundo es esta paz, la paz interior, no la exterior, ¿no? Él a menudo habla de estos temas, de la búsqueda de la paz, de la necesidad de tener una paz, de una tranquilidad interior a la hora de trabajar y de vivir, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta necesidad Juan José de esta paz, de esta tranquilidad, ¿no? Bueno, que no es tan extraño, casi todos yo creo que lo vamos buscando conforme nos vamos haciendo más mayores en la vida, ¿no? Vamos valorando más cierta tranquilidad, cierta serenidad de espíritu, vamos cogiendo menos aventuras a veces, ¿no? Valoramos que a veces con menos se vive mejor también, ¿no? Ese tipo de sensaciones. Bueno, él lo tiene muy metido desde dentro, desde sus inicios, también por la importancia, por el peso que tiene la importancia del dolor. El dolor en su vida es algo bastante fuerte, bastante marcado.
Todos tenemos dolor en la vida, no es una excepción, ¿no? Todos vamos a llorar, todos habéis llorado, todos vais a llorar. El dolor es inevitable, el ser humano, y nos va a acompañar siempre. En el caso de Juan José es especialmente profundo esa sensación del dolor, esa presencia del dolor. Tanto es así que le ha llevado a enfermedad de la depresión, con periodos muy, muy profundos y muy graves de depresión, que él ha sabido tratar y cuidarse, pero que ha estado muy presente en su vida y se ve también en su trabajo, ¿no? De hecho, en la exposición, una de las primeras obras que veis es este Bañista, del año 98, es uno de los cuadros más antiguos que tenemos en la sala, no es el más antiguo, pero de los que hay, que refleja bien la idea del hombre como un ser doliente y que sufre, ¿no? Que se ve acompañado también en esa primera sala con toda una serie de acuarelas que están en ese primer momento, de las cuales acuarelas que también hablan del dolor. No hay más que leer los títulos de las acuarelas para que entendáis de qué están hablando, ¿no? Ácida tristeza, no sé, el amanecer de los pobres amantes, no sé, varios títulos bastante dolorosos, ¿no? Bien, si vemos una imagen de Toni Sassal, por cierto, que está aquí, agradezco una buena foto reciente de él, ¿no? La comparamos con ese primer Bañista, veis hasta la postura, tiene una serie de relaciones físicas entre ese hombre, ese Bañista un poco atormentado, y una imagen actual de Juan José, evidentemente, pues hombre ya más mayor, limitado por sus problemas físicos que ha tenido 2 ictus bastante importantes que le limitan, pero ni todo se ve esa actitud, esa de un hombre, bueno, pues un hombre un poco siempre cabizbajo, un poco huidizo, ya hablaremos de eso, y bueno, que desde luego tiene presente el dolor en su vida, en su actualidad. Esa concepción del hombre como un ser que sufre, tiene que ver con la idea también de ver al hombre casi como un esclavo. La idea del hombre como un esclavo. Otra declaración de él, el año 98, yo creo que el hombre antes de salir del paraíso nacía para hacer nada. Luego, condenado a saber, quedó atrapado por la conciencia y el trabajo. Nace como la herramienta a los golpes destinado, decía Miguel Hernández, frase que le veréis puesta en la exposición. Esta es la realidad del hombre encadenado a la existencia, ¿no? El hombre como un hombre, el ser encadenado a la vida y al sufrimiento que conlleva la vida. ¿De acuerdo? Ante esa visión del hombre como un ser doliente, que no puede escapar a su sino, ¿no? De que es la vida, una vida de dolor, pues la solución para él es la huida, intentar huir de muchas cosas, de sí mismo, del ego, de otras circunstancias, ¿no? Y hay muchas declaraciones de él, si lo conocéis, no hace falta leerlas siquiera porque ya es evidente cómo es él. Siempre es una persona que intenta escaparse, que intenta huir, que intenta no definirse. Y hay muchas de sus declaraciones van por ese sentido, ¿no? Yo siempre me negaba a ser ninguna cosa, ni una ni otra, porque tenía miedo que me encerraran otros en su definición. Eso refiriéndose, por ejemplo, a los críticos de arte o a los historiadores del arte, que nos gusta encasillar a los artistas en tal sitio, en tal esquema, en tal sitio. Él se sentía a veces como las mariposas, ¿no? Que te clavan los entomólogos, ¿no? Que clavan las mariposas en una pared o en un cartón de esta manera, ¿no? Definiendo al ser. Pues eso a él como persona le parece un horror, claro, que como artista le definan pues realista, del siglo XX, en tal sitio, tal. Yo soy más que esto, ¿no? No soy eso, soy de otra manera, ¿no? No me gusta que me metan en ningún recipiente, el sentido de la libertad es lo más grande. También debe hacer algo de defensivo ante las agresiones, el camuflaje, este placer de esconderse, desaparecer y hacerse invisibles. Isabel, se refiere a Isabel Baquedano, su primera maestra, su primera gran maestra en la Escuela de Artes y Oficios,
Isabel me recomendaba que me apartara y que me fuera a pintar sin ser esclavo, importante palabra otra vez, esclavo de la actualidad. Y por último, desde los 17 años he estado toda mi vida escapando de casa. Estos son elementos importantes para entender a la persona que pinta los cuadros que veis en la exposición. Y si no entendemos a la persona que pinta esos cuadros, no vais a poder entender esos cuadros o esas esculturas. Es imposible entender a una persona en su totalidad, por supuesto, pero sí podemos ver algunas de sus motivaciones, ¿no? Bien. De hecho, el primer cuadro que veis en la exposición es un cuadro y una escultura que es la misma figura, el mismo tema. Es la huida del esclavo de Saturno, ¿de acuerdo? Tiene varias versiones de esta obra, la primera que veis, que es del Ayuntamiento de Pamplona, y en la parte posterior, que es una obra, en este momento, una escultura procedente del artista. Es un cuadro muy importante, del cual tiene varias versiones, y la propia escultura también tiene varias versiones, y que es un retrato. Es un retrato de Akerreta, pero no solo como él como persona, sino como ser humano, ¿no? Es un retrato de él, pero es un retrato del hombre. Es un retrato del hombre. Es un canon de proporción, ¿no? Es una figura humana. El ser humano, da igual que sea un hombre o una mujer, es la figura del ser humano, ¿no? Visto como un esclavo y con esa necesidad de ese esclavo que necesita huir, ¿no? La huida del esclavo, la referencia a Saturno, lógicamente, pues es la referencia clásica a los artistas, ¿no? Los nacidos bajo el signo de Saturno, ese carácter saturnal, un poco introspectivo, melancólico, ¿no? Relacionado con el dios Saturno, que siempre se ha traducido a los artistas, ¿no? Pero bueno, es un retrato de él, pero es un retrato en realidad del ser humano, ¿no? Es un poco como el hombre de Vitruvio de Leonardo, pero hecho en su versión, ¿no? Es decir, la idea del canon del hombre, del ser humano como un hombre que huye, ¿de qué? De los deseos, ahora vamos a ver, de ese carácter saturnal, ¿no? Y esto me ha permitido plantear la relación de la obra y la vida de Akerreta con Schopenhauer, con el filósofo alemán Schopenhauer. Es el gran filósofo que comienza a superar el idealismo, ¿no? La idea de que la vida está organizada por una mente superior, que está todo bien pensado, y él piensa de otra manera, ¿no? De una manera más absurda, y en la cual el hombre, pues la vida del hombre también es un poco absurda. Relacionado, por supuesto, con la filosofía del mundo oriental, del hinduismo y del budismo, traducido un poco al lenguaje occidental. Para Schopenhauer, toda vida es dolor. Toda vida es dolor. No solo la del ser humano, la de todos los seres vivos. Vivimos en una constante lucha. La vida es una lucha. Y somos el hombre, o todos los seres vivos, en el fondo somos esclavos de la voluntad, ¿vale? La voluntad que nos domina a través de los deseos. La voluntad para Schopenhauer es esa fuerza irracional que ordena el mundo. No es un ser divino ni una mente, no. Hay simplemente un instinto, que él le llama la voluntad, que es el instinto de supervivencia, para entendernos más o menos, que es lo que nos motiva a todos los seres vivos a vivir y a seguir viviendo por encima de lo que sea, incluso si hay que pisar a otra persona o a otro ser, acabar con él para poder sobrevivir yo, lo vamos a hacer. Y es algo instintivo, está dentro de nosotros, dentro de los seres vivos, de los animales, de las plantas, de todo. Tiene esa necesidad, esa genética, por así decirlo, que nos lleva siempre a querer vivir, a querer seguir viviendo. ¿Para qué? Para nada más y nada menos que seguir viviendo. No hay otro sentido, no hay un sentido final. Simplemente el hecho de vivir y que nuevas generaciones sigan tras nosotros con esa misma loca carrera hacia ningún sitio. ¿Cómo se mueve la voluntad? ¿Cómo consigue la voluntad que hagamos eso?
Pues a través del deseo. Nos movemos por el deseo. Somos personas, seres que nos movemos por el deseo. Cuando el cuerpo necesita alimentarse o refrescarse, pues vamos a sentir hambre, vamos a sentir sed, vamos a tener esa necesidad de comer, de beber, de reproducirnos, de sentir amor, por ejemplo, de deseo a otra persona. El deseo es la forma que la voluntad consigue que nos movamos en su dirección, que es el mantener la vida. El deseo, que encima es negativo totalmente, porque surge de una necesidad, siempre surge de una carencia, algo que no, deseamos lo que no tenemos. Y cuando lo conseguimos, pues enseguida nos quedamos insatisfechos, ¿no? O porque volvemos a tener hambre a los 10 minutos, o a las 2 horas, o sed, o nos enamoramos. Yo pienso en mis hijas, ¿no?, de 15 años, que ahora empiezan a enamorarse, el amor de su vida. El otro día un chico, esto no sé, no se graba, ¿no? Sé que le va a durar, dentro de 6 meses ya se habrá enamorado de otro, supongo, espero. Es decir, es así, somos inevitables, ¿no? Y no solo eso, sino en el mejor de los casos, cuando consigamos cumplir unos deseos, pues es que al final va a conllevar también sufrimiento, porque seguramente lo acabaremos perdiendo, ¿no? Acabaremos perdiendo un objeto, un bien que hemos tenido, una persona que acabará desapareciendo de nuestra vida, bien porque nos deje, bien porque se muera, bien porque le dejemos nosotros. Es decir, incluso cuando conseguimos un bien, acaba siendo efímero, ¿no? Porque la vida es efímera. Bueno, entonces esa idea de que somos esclavos de la voluntad que nos domina a través de los deseos, ¿no? Unos deseos que son siempre eternos, siempre vamos a seguir necesitando cosas, ¿no? Es el ser, define al hombre como un ser poseído por una sed que no puede apagar, ¿no? Siempre quiere más, siempre queremos más. Jamás hay descanso final, por lo tanto jamás hay límites ni términos para el dolor. Bueno, una visión muy optimista de la vida, ¿no? Cada biografía es una historia de dolor, pues por regla general cada existencia es una serie continuada de desdichas. Lo mejor de la existencia es su brevedad. Bueno, una visión bastante terrible del ser humano, pero tampoco tan alejada mucho de los pensamientos de muchos de los que a veces lo vemos de esa manera. ¿De acuerdo? Como he dicho, desde luego tiene que ver con la filosofía budista, con el mundo oriental, ¿no? Esa idea de que el mundo es un mundo de sufrimiento, ¿no? El mundo está lleno de sufrimiento, la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas, el deseo a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Para Schopenhauer hay dos formas de salir de esa cadena de deseos. Una es el arte, contemplar una obra de arte, un cuadro, escuchar una sinfonía, una canción, una escultura. Consigue que nos evadamos de nosotros mismos, salir de nosotros mismos, rompe nuestro tiempo, por así decirlo, nos saca del tiempo. Nos abstraemos contemplando una obra de arte o escuchando una obra de arte. Pero claro, es una solución, ya lo dice él, pues momentánea. Tú puedes estar aguantando un cuadro 10 minutos como mucho, ¿no? Ver un cuadro, por mucho que te guste. Una sinfonía, pues media hora por ahí puedes aguantar, no mucho más, ¿no? Es decir, son placeres que nos sacan de nosotros mismos durante un tiempo temporal. Volvemos inmediatamente a nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. La segunda vía que él propone es la vía de los santos, ¿no? De la gente que se evade del mundo, ¿no? Tanto en el mundo hindú, ¿no? Todos estos sadhus que abandonan el mundo, abandonan los deseos, las necesidades, o en el mundo católico, cristiano también, ¿no? La gente que se retira a un convento, pues yo qué sé, una anacoreta que se va al desierto, ese tipo de soluciones, ¿no? Un poco huyendo de los deseos propios y sintiendo la compasión hacia el dolor de los demás y hacia el propio. En todo caso, también es una solución que no le convence a Schopenhauer, y hablaremos de ella, porque como es ateo, pues tras toda esa vida de renuncias, sufrimientos, tal, lo que queda es la nada, ¿no? Con lo cual tampoco se consigue gran cosa. En fin. En esa idea de la vida como dolor, como sufrimiento, como
un lugar de llanto, que hemos visto reflejado en esa obra de Juanjo Akerreta. También aparece esta obra, que también está en la sala, que es una de las obras fundamentales de la exposición, a pesar de que está pequeñita y no se ve del todo. Se titula Apolo ingrávido, segundo nacimiento. Es de nuevo una especie de autorretrato también suyo. Si veis, se parece mucho a otro de las acuarelas, esa cabeza que está ahí, y a otras cabezas que refleja el propio Juanjo. Y que tiene que ver con esta... Es un cuadro muy importante porque está reflejando un momento de crisis total en la vida de Juanjo y en la vida de muchas personas que, hundidas en la depresión, pueden llegar a un extremo máximo de no querer seguir viviendo, de abandonar la vida, ¿no? De suicidarse. Es un tema radical en nuestra sociedad cada vez más. Los datos que no se dan, pero que cada vez se van conociendo más de los suicidios, de la problemática de la salud mental, pues tiene que ver mucho con este cuadro, ¿no? El hombre que llega a su límite, a su máximo límite. Cuando Juanjo ha hablado de este cuadro en varias ocasiones, o de cuadros parecidos, da una solución. Porque si veis el título, es Apolo ingrávido, segundo nacimiento. Porque está hablando de esa persona que está a punto al borde del suicidio, pero que en un momento dado se aferra todavía a la vida, ¿no? Si veis, la figura está atada a una cadena, en su mano derecha hay una cadena como que todavía le aguanta, le está tirando, le mantiene en el hilo de la vida, ¿no? Es una cadena fina, pero firme. Es lo que le impide derrumbarse 100%, ¿no? Y ahora Juanjo dice que en un momento dado esa persona tira de esa cadena, se va a derrumbar ese cielo, esa especie de espacio oscuro en el que está, ¿no? Esa depresión en la que está, en ese espacio encerrado, espacio oscuro donde está esta persona. Y se va a derrumbar todo eso y va a descubrir, de repente, va a salir de ese pozo de la depresión, ¿no? Descubrir que hay otro mundo más allá, una esperanza, ¿no? Él lo describe mejor que yo, lo dice así. Yo he tenido la enriquecedora experiencia de pasar una larga y grave etapa depresiva que me hizo pensar en Narciso. Tanto Narciso, es otro cuadro, otro tipo que está haciendo, como el personaje del segundo nacimiento y el Apolo ingrávido, es el mismo que estamos viendo, están haciendo algo con la mano izquierda, algunas veces con la derecha. Narciso rompe su propia imagen en el agua y se salva de la muerte. Apolo se salva de su soledad. Sobre el personaje del segundo nacimiento, con la mano derecha hacía algo parecido a tirar de la cadena de un sifón universal, o quitar el tapón de una bañera, o destapar la luz provocando un derrumbamiento de paredes rocosas en un mundo nocturno subterráneo. Son algo así como símbolos de regeneración universal y signos de mi propia regeneración personal. Es decir, esa persona al borde del suicidio, que se sostiene en la vida por un pequeño hilo, al mismo tiempo es capaz de tirar de esa cadena a la que se aferra y de repente descubrir una vida más allá, ¿no? Un poco relacionado también un poco con la idea a lo mejor de la caverna de Platón, ¿no? Cuando el hombre de la caverna sale por fin de la caverna y de pronto descubre el mundo de las ideas, ¿no? Brillante, totalmente distinto, ¿no? Bueno, esa idea de salir de ese mundo. Esa visión que tiene Juanjo, que le ayuda a salir de esa depresión, tiene que ver con su creencia religiosa. Ya hemos dicho, hablando de Schopenhauer, da esa vida del dolor le da una visión atea. Él es consciente y lo dice, lo admite, yo no creo en otra cosa, es así, es lo que hay. Dice, lo que queda después de la supresión total de la voluntad, es decir, de morirse, no es para todos aquellos a quienes la voluntad misma anima todavía, es decir, para los vivos, sino la nada. Para los vivos, la muerte, no hay nada. Para aquellos en los cuales la voluntad se ha convertido o suprimido, es decir, los que han muerto, este mundo tan real, con todos sus soles y nebulosas, no es tampoco otra cosa más que la nada. Es decir, no solo es que no se espera la nada después de esta vida, es que vistas desde la nada, que nos espera, esto de aquí tampoco es nada.
¿vale? Es una visión bastante dura de la existencia. Por el contrario, para Juanjo y para todos aquellos que creen en el mensaje religioso, en su caso la visión cristiana, pues hay una solución. El cristianismo y la mayoría de las religiones no niegan el sufrimiento en la vida. O sea, no es algo propio de Schopenhauer, todas las religiones hablan del sufrimiento, ¿no? Es el hombre quien nace para sufrir. Está en Job. O la propia mensaje, ¿no? Pero esa esperanza que nos da Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así explica Juan José Carreta cómo sale de esa depresión, cómo vive su vida, cómo consigue tener una esperanza. Celebrar la vida solo puede ser si nos acompaña una esperanza, una fe que nos ayude a sobrellevar las desgracias. Esa es la visión, la solución que encuentra a Carreta en su fe. ¿Por qué? Porque esa vida futura, esa vida nueva, esa vida más allá de la muerte, pues como dice el Apocalipsis, pues enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. ¿No? La esperanza, la promesa de una vida mejor, sin sufrimiento, más allá de esta propia vida, de este valle de lágrimas, ¿no?, en el cual estamos sumergidos. Bien, pues esta opción es la que representa este cuadro, que ha sido un lujo poder traerlo. Agradezco al museo los esfuerzos que han tenido que hacer para descolgar esta obra, que no ha sido nada sencilla, que está en la iglesia de San Esteban de Gorraiz. Podéis ir a partir de septiembre, volverá a su lugar de origen, su lugar donde tiene que estar. Y que narra pues, la vida, el martirio de San Esteban. San Esteban es el primer mártir, el protomártir, ¿no? San Esteban, protomártir, primer mártir del mundo cristiano, que es uno de los discípulos de los apóstoles, que empieza a predicar la nueva fe en Jerusalén. En la primera parte no tengo tintero, bueno, más o menos lo veréis. En la primera parte se ve el centro del santo, ¿no?, con el nimbo circular, y alrededor los judíos, los fariseos, los saduceos, escuchando el mensaje, tapándose los oídos que está diciendo. Es una idolatría, una vergüenza lo que está diciendo. Eso va en contra de nuestra religión, ¿no? Bueno, y él habla de que está viendo los cielos abiertos y ve, pues, de encima de, pues ya veis, ¿no?, la Trinidad, ¿no? Veis a Cristo, la mano de Dios Padre y el símbolo tradicional del Espíritu Santo con la paloma. Acto seguido lo sacan de la sinagoga y lo que hacen es llevarlo al exterior y apedrearlo. Lo apedrean y el primer mártir, y lo matan. Y se ve quitando las ropas y como le van tirando las piedras. Bueno, hay un personaje, aparte de San Esteban, que es San Pablo, Saulo, que en ese momento estaba presente en el momento del juicio y en el momento del martirio. Él perseguía a los cristianos en ese momento. Que es el personaje que está con el nimbo octogonal, así decirlo, ¿vale? Parece escuchando por un lado las palabras y luego no participa, pero sí parece que estuvo presente, que recogió las ropas del santo. Y esa experiencia seguramente es la que le marcó en gran medida a empezar a cambiar de opinión respecto al cristianismo. Si veis, de hecho es muy simbólico la forma como están pintados los nimbos, porque el nimbo circular del santo tiene que ver con la idea circular, el círculo. Hay gente muy interesada aquí por el círculo, que es una visión del cielo, ¿vale? Una visión, se representa el ámbito celestial a través del cielo, ¿no? Él ya está, es un santo que ya está yendo hacia el cielo. Hay santos que tienen una figura, un nimbo como cuadrado, que están en vida en ese momento, a veces es una forma de, están vivos cuando se le hace el retrato, cosas así. Y luego hay una cosa intermedia, que es, porque la forma cuadrada es la forma de la Tierra, representa la Tierra en ese momento, además, que no sabían que era redonda, prácticamente. Ese es el símbolo de la Tierra, cuadrado. Y hay una figura intermedia que es el octógono. El octógono, que es esa figura en transición. De hecho, hay muchos baptisterios y muchas iglesias, batisterios, por ejemplo, donde se bautiza, ¿no?, donde se está
donde hay un momento de transición de la vida del no cristiano todavía, que tiene una forma central, suele ser un cuadrado a veces, o una forma octogonal baptisterio, y acaba teniendo una cúpula. Circular. Y es una idea de cómo un momento de transición de la parte de esta figura geométrica hacia la perfección del círculo, ¿no? Bueno, pues San Pablo en ese momento está en un momento de transición, por eso tiene también ese mismo un poco octogonal, ¿no? Esa figura que está en proceso de cambio. Pero este cuadro no habla solo para San Pablo, en realidad habla para todos vosotros, para todos ustedes, ¿vale? Para todas las personas que visiten la exposición y entren en esa sala que hemos hablado de la vida como un dolor, y de repente encuentras este cuadro y dices, ¿qué vas a hacer tú? Eso es lo que quiere Juanjo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer tú al ver este cuadro? ¿Vas a escuchar a la palabra de San Esteban? ¿Vas a negarla? ¿Vas a taparte los oídos? ¿Vas a criticarla? ¿Vas incluso a apedrearla? A este mensaje de fe. O, como San Pablo, vas a estar abierto a la conversión. Pues eso es una pregunta personal para todas las personas que visiten la exposición. ¿De acuerdo? Ahí cada uno pues, le dará su respuesta. Pero también se explica, que es muy importante en esa propia sala inicial, que esa conversión no es una cosa racional. O sea, tú no te puedes convertir porque, bueno, sí, es verdad que vivo mal, quiero una vida mejor en el mundo, en el futuro. Bueno, eso no es una cosa racional, no es una decisión racional mental. Para poder creer hace falta la fe. Hace falta la fe. Y esa sala primera se termina con este cuadro que es el díptico de la fe. El díptico de la fe, que es una gran obra, que es una obra abstracta. Es la única obra abstracta, realmente abstracta, que vais a ver en la exposición, de las pocas que ha hecho abstractas, y que es la forma que él tiene de manifestar la fe, porque la fe es algo que no es de este mundo. La fe es algo que viene es un regalo, un don del cielo, viene de lo alto, ¿no? Y no es de este mundo y no tiene forma. Pues la fe es una intuición. Tiene mucha importancia en este cuadro, no se ve, pero sí lo que se palpa. Tiene sensación de piel, es como una piel este cuadro. Y la idea de que si lo podéis tocar, diríais un poco la sensación táctil es muy importante. Con esa idea de que la fe es algo que, aunque no la ves, es una fe que se presiente, es algo que se siente, que se nota en el cuerpo, que la gente que tiene fe, ¿no? Lo dice, ¿no? Que tiene como una sensación un poco, está ahí, lo notas, lo palpas, lo tocas, ¿no? De alguna manera, como una piel que la roza, ¿no? Que te roza, algo de eso. Tiene esa idea este cuadro. Nosotros lo hemos puesto por unidad de espacio, la verdad es que creo que ha sido un acierto, el propio Juanjo estaba de acuerdo, Bonet cuando vino también le encantó verlo así, puesto en vertical, que nos recuerda, nos lleva un poco a los cuadros de Rothko, ¿no? Esas abstracciones partidas de Rothko. Y desde luego es que tiene mucho que ver con él, es un pintor que interesa a Juanjo Querreta, y no hay más que ver, este cuadro de la fe podría estar perfectamente en la capilla de Rothko, que está en Estados Unidos. Es una capilla confusional, vale para todas las religiones, está pensada de una manera espiritual, ¿no? Bueno, con estos cuadros abstractos, con estas imágenes que están totalmente en la línea de lo que está pintando Juan José Querreta. Con lo cual, bueno, para que veáis que es un pintor, sí, primitivo, pero también contemporáneo, ¿eh? Tiene mucho que ver el arte contemporáneo con su trabajo. Vale, nos perdemos un poco del discurso y habíamos empezado con el título, que era el Heian Sodan, ¿no? La paz y la tranquilidad, la búsqueda de la serenidad. Por supuesto, en su ámbito también en la presencia de la fe y la creencia en Dios, ¿no? Eso es lo que le permite a Juan José Querreta pintar así. Pintar de una manera totalmente serena, pacífica, tranquila. Aquí no se ve nada del dolor, ni el sufrimiento, ni la depresión de Juanjo, no. Lo que consiguen sus cuadros es esa serenidad, esa tranquilidad. Yo creo que esta exposición merece la pena venir a verla muchas veces, pero venir a verla solo, darte un paseo viendo estos cuadros que te calman, que te ayudan a estar tranquilo, a serenarte. Es una exposición que tiene más de 100 cuadros.
una exposición de más de 100 cuadros de cualquier otro autor habría sido un verdadero agobio. Saldrías súper incómodo de una exposición así. Aquí no da esa sensación. No se nota que hay 100 cuadros casi. Son cuadros pequeños, pero es evidente que lo que consiguen con esa limitación del lenguaje, de bajar la voz, de callar, de serenidad, de tranquilidad, es lo que consigue que su obra sea así. Esa búsqueda la encuentra en su obra, se refleja en su trabajo, en su obra. ¿Cómo consigue Juanjo llegar a esto? ¿No? ¿Cómo consigue, todo esto es un concepto mental lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo consigue escapar de ese sufrimiento de su vida, de ese dolor, de esa depresión, de esa necesidad de Dios, de esa solución de la fe? Y pintar, claro, porque se dedica a pintar. ¿Y cómo expresar toda esa búsqueda de paz, de serenidad, de tranquilidad en su pintura? Bueno, pues para hacerlo recurre básicamente a 4 pilares, a 4 claves pictóricas. Hay más, pero vamos a intentar resumirlo de esta manera. En primer lugar, un pilar clásico, que es la pintura del Quattrocento y del Trecento italiano. En realidad casi más el mundo gótico, pero bueno. La pintura del Quattrocento, la pintura previa al gran Alto Renacimiento. La pintura de unos pintores, pues desde, no sé, Duccio, Piero de Francesca, Uccello, Cimabue, Giotto. Estos pintores previos a las grandes figuras del Renacimiento, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo. ¿Por qué? Porque hay por 2 elementos. Por un tema estético, evidentemente, una búsqueda del clasicismo, de la sobriedad, del interés geométrico, la composición de las formas, de las figuras, del espacio incluso, de un espacio todavía no demasiado desarrollado en perspectiva, la mayoría de ellas son bastante planos. Y luego también por algo espiritual, ¿no? Una conexión con estos pintores que todavía son más artesanos que artistas, ¿no? Donde ellos, la pintura es un oficio, y donde lo que les interesa pintar a ellos es el encargo que le han hecho, ¿no? En cambio, una pintura del Renacimiento, Alto Renacimiento, Miguel Ángel, cuando vemos al David de Miguel Ángel, pues no vemos a David, estamos viendo a Miguel Ángel, estamos viendo la fuerza de Miguel Ángel, el ego, la forma de ser, su genialidad, ¿no? Su terribilidad, ¿no? Igual que sea el David, que sea un Cristo, un Dios pintado en la Capilla Sixtina. Es decir, estamos viendo a la persona, al ego de la persona, ¿no? Al yo. Se contrata más no se contrata a un David, se contrata a Miguel Ángel, para que haga lo que sea. O se contrata a Rafael, quiero tener un Rafael. O sea, de repente, a partir de ese momento, el artista, que casi durante la Edad Media había sido una persona casi anónima, un trabajador, de repente el valor de la obra es casi quién lo ha hecho, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué lo ha hecho? Ese ego del artista, ¿no? Entonces eso a Carreta no le interesa mucho. Por esa idea de la huida, ya hablaremos de nuevo. Intentar escapar, no quiere estar en el cuadro lo menos posible. Entonces estos autores donde su ego, su personalidad está por encima incluso de lo que se está pintando, más que sea una virgen, lo que quieren es pintarse a sí mismos. Esa cierta egolatría también, en cierto modo, pues él huye de eso, ¿no? Del ego del pintor, del artista. Entonces, espiritualmente también se tiene unido a esto, le interesa a estos autores. Todavía más los del Trecento, ¿eh? Aquí tenemos a Duccio, por ejemplo. De estos autores, el que más se ha citado, y él lo ha reconocido muchas veces, es Piero de la Francesca. Piero de la Francesca es un autor que le interesa muchísimo desde sus inicios, aconsejado por Isabel Baquedano, es la primera que le dice que se fije en este autor. Le dice, fíjate en él, salir un poco de esa cotidianidad, búscate un autor más sereno, de nuevo, más tranquilo, más rotundo también en sus formas, en su figuración, ¿no? Vemos las cabezas de Piero de la Francesca, bueno, estas cabezas de estas mujeres, y luego vemos las cabezas que tenéis ahí esculpidas, y a ver si hay relación o no. Esas frentes despejadas, casi no hay oreja, ¿no? Esas figuras que tenemos, totalmente relacionadas, ¿no? Esta idea de una construcción de la figura humana geométrica, poderosa, potente, ¿no? Con mucho cuerpo, muy, muy fuerte, ¿no?
que le influye en muchas obras, ¿no? Hemos hablado de esta, ¿no? del esclavo de Saturno. Bueno, está muy relacionado con una obra de Piero da Francesca, que es el Hércules de Piero da Francesca. Muy relacionado, lo dice en varios sitios. Esa conexión también en la búsqueda del canon, ya veremos, ¿no? Esta cabeza, ¿no? Brutal de este Hércules, que, bueno, que tiene relación con las cabezas de la Guerreta, por supuesto, ¿no? La forma de construir esos volúmenes, esa potencia, ¿no? Esa potencia que él hace en sus figuras, sobre todo en sus cabezas, ¿no? Una cabeza, la de Hércules, que posiblemente es un autorretrato de Piero da Francesca, porque es muy similar el Hércules a otra figura que se sabe, se considera que es un autorretrato de Piero da Francesca, que es un soldado dormido de la resurrección de Cristo, ¿no? Una de las escenas de la resurrección. Ese soldado que está ahí abajo dormido, pues parece que es un autorretrato de Piero da Francesca, que es la misma figura que el Hércules, con lo cual muy interesante, porque tenemos otra vez a este Hércules, que es Piero da Francesca, con este esclavo que es Akerreta, que se pinta a sí mismo, ¿no? Y aparece también en muchas figuras representándose a sí mismo, ¿no? Bueno, juegos para los historiadores, ¿no? De las relaciones entre los retratos, las figuras. Bien. De nuevo, ¿no? Supongo algunos ejemplos para que entiendo que yo lo veo así, no sé, vosotros a lo mejor no estáis de acuerdo, lo podemos discutir, ¿no? Esa idea de estas cabezas rotundas, estos ángeles, ¿no? Perfectamente, que pueden estar, les encantaría como modelos de Juan José, ¿no? Estas vírgenes y las propias cabezas rotundas, profundas de Akerreta, ¿no? En sus esculturas, por supuesto, también. Esas esculturas nos llevan al segundo pilar importante, que sería el mundo clásico, clásico. Es decir, las esculturas grecorromanas. Él habla en varias declaraciones de esta escultura, que es muy poco conocida. Es la cabeza de Werber Laborde, creo que es la única obra que está en el Louvre, que es de Fidias del Partenón. No todo está en Londres, casi todo está en Londres, pero hay alguna cosita en otros sitios. Y esta cabeza que está en el Louvre. Bueno, él estudió esta cabeza en la carrera, en Madrid, declara varias veces, ¿no? De cómo le explicaron esta carrera, cómo le emocionó la explicación de su profesor, hablando de esta cabeza clásica, ¿no? Y le marcó muchísimo, profundamente, esta escultura. La presencia del mundo clásico, bueno, a ver, otra imagen de la propia escultura y una reproducción de Laborde, que era un fotógrafo y un arqueólogo del siglo XIX francés, que es el que la llevó a Francia. Seguramente una restauración, una especie de una foto un poco extraña, pero bueno, con esa nariz ya restaurada, ¿no? Pero que el mundo clásico le lleva de nuevo a esa figura ideal, a construir una figura ideal, y al mundo del canon, ¿no? La idea del hombre con una serie de proporciones y una forma geométrica a la hora de construir el hombre, ¿no? No se pinta a un hombre, no se esculpe a un hombre concreto. Más adelante sí, en el mundo clásico, pero sobre todo en el mundo más arcaico, en el mundo clásico, lo que se está pintando es un ideal de un ser humano, ¿de acuerdo? Eso le interesa a Akerreta. No pintar un hombre concretamente, sino un poco un ideal, una forma geométrica rotunda, ¿no? Que también lo relaciona un poco con esa menor pintura de 480, ¿no? De hecho, le interesa lo más arcaico, ¿veis? Si vemos esa comparación entre su canon, que es ese desnudo, ese esclavo que no tiene tanto que ver con el Doríforo de Polícleto, sino mucho más con los curois, ¿no? Con los curos griegos arcaicos, ¿no? Es que es un curor contemporáneo, pero primitivo contemporáneo, ¿no? Ahí está. Tanto en pintura como en escultura, ¿de acuerdo? Está representando ese ideal del hombre griego, del desnudo griego, ¿no? Del ser humano, ¿no? La representación idealizada del hombre, ¿no? Esas cabezas de Juanjo, no está representando un hombre concreto, ni siquiera en la pintura, ¿no? No es él, es una idealización de él, una idealización del ser humano, ¿no? Eso es el canon, la idea del canon. Bueno, esas cabezas clásicas, ¿no? Que vemos también en Piero da Francesca, por supuesto, porque no deja de ser ese mundo clásico, ¿no? Tanto el más antiguo como el del Renacimiento, primer Renacimiento. Estas cabezas son las que le influyen a Akerreta.
Es curioso porque una de las formas de llegar al mundo clásico va a ser a través del tercer pilar, que es de lo más contemporáneo. Uno de los pintores que le ayuda a entender el mundo clásico es Picasso. El Picasso neoclásico, por ejemplo, ¿no? Con esta serie de bañistas que tiene, bañistas que Juanjo pinta muchos bañistas, que tiene que ver con, de nuevo, esa concepción del ser ideal, ¿no? Simplificado, sintetizado, que tiene que ver con obras de Juanjo, ¿no? Esta pieza que no la hemos traído al museo, pero bueno, es bastante conocida. Bueno, tiene relación, veis la obra de Picasso y el desnudo de ese atleta de Juanjo, pues tienen, por supuesto, hasta la propia postura, ¿no? Casi tienen cómo dobla la pierna, cómo pone el brazo, tienen mucha relación, ¿eh? Los bañistas de Juanjo, ¿no? Tienen algunos espectaculares, ¿no? Esta pareja de figuras, bueno, tumbadas, ¿no? Pues un poco la postura de Goya, ¿no? De la maja desnuda. Bueno, por aquí el majo desnudo, ¿vale? Pero con esa simplicidad, ¿no? Con esa esencialidad, ¿no? Esa limitación de elementos, tanto en la figura como en el paisaje, ¿eh? El paisaje es muy importante en este cuadro, tiene que ver con otro cuadro que está más adelante. Bueno, estos bañistas, ¿no? Aquí hay otro de ellos, este sí que está puesto, uno de ellos en la figura. Otro autor contemporáneo que le interesa mucho a Querreta es Leyer, Fernand Leyer, ¿no? De nuevo, ese mundo clásico de simplicidad de formas, de reducción de elementos. Podríamos poner cualquier cuadro, ¿no? He puesto estas lectoras de Leyer. Vemos ahí, ¿no? Los retratos que tenéis en la pared contigua a esta sala con las imágenes de Leyer, ¿no? Totalmente relacionadas. Esa simplicidad, esa síntesis, ¿no? No hay que olvidar que la vanguardia también está influida por el mundo primitivo, claro. Un autor que se cita mucho con Querreta es Morandi. Él no está de acuerdo, en general. No lo niega tampoco por no quedar del todo mal, pero sus declaraciones suelen ser diciendo, bueno, no, hay conexiones, hemos llegado al mismo lugar, pero no es un autor que realmente le interesa, vamos a decirlo, pero no se inspira en él. Coinciden, se han encontrado dentro de un universo, pero yo creo que no es un autor que se fije tanto en él. No es tan importante para su construcción estética, aunque luego sí que hay una conexión, ¿eh? Esto lo dice en varios sitios. Sí que hay cuadros, ¿no? Que vamos a intentar relacionar, pero no del todo, ¿eh? Son dos pintores que en el fondo no tienen... Yo no estoy de acuerdo también, estoy de acuerdo con él en lo que dice que no hay tanta relación como se suele decir. De hecho, me parece más interesante sus relaciones por ejemplo, con Zurbarán o Chardin, por ejemplo, o incluso Velázquez, ¿no? Esos huevos de Velázquez, Juanjo los pintaría encantado. Mucho más interesado que yo creo que incluso en Morandi. Me parece que hay más conexión. Con el autor contemporáneo que sí tiene conexión es Matisse. Matisse es un autor muy complicado, creo que es el pintor más complicado que hay en el siglo XX, muy difícil de entender, sobre todo muy difícil de entender cómo sigue influyendo hoy en día, de una manera como subterránea. Para mí es como una especie de corriente subterránea que va por debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la historiografía del arte, y no hace más que alimentar a las plantas, por así decir, de todos los nuevos movimientos artistas. Tiene una presencia brutal y es muy difícil de entender, ¿eh? Matisse igual que Picasso también, pero Picasso es más entendible, lo pillamos enseguida, vemos su evolución, sus cambios, sus influencias. Matisse es un autor muy difícil de pillarlo de todo. Y a Querreta le interesa, y lo cita varias veces, que le interesa Matisse. En el catálogo hemos puesto esta obra, ¿no? La habitación roja de Matisse, una de sus obras cumbres, ¿no? Por supuesto. Esa plenitud, de nuevo esa idea un poco de fuera de la perspectiva, oyendo de la perspectiva clásica, ese rompimiento de la vanguardia, ¿no? Bueno, pues comparamos esta obra de Matisse con este bodegón de Querreta, ¿no? Es que lo podrían haber sacado del cuadro prácticamente, ¿no? Se ve ahí, si el mantel lo pinta en rojo también, ya tenemos ahí ya la referencia de esta excesiva, ¿no? Pero bueno, nos vale casi cualquiera de los bodegones que tenéis en la sala, ¿eh? Este mismo, que es una maravilla, que está ahí me parece fantástico, uno de los mejores cuadros de la exposición.
Bueno, pues lo comparamos. Si veis la naranja del bodegón, pues está ahí abajo. Está ahí lo mismo. Y el limón también está puesto ahí. Y la mandarina, pues es una de las que está en el bodegón que lleva la mano la sirvienta, ¿no? La criada. Es decir, están pintados, están sacados de esos bodegones de Matisse, todas estas figuras, estas figuras esenciales, planas, geométricas de nuevo, ¿no? Ese mundo clásico otra vez, mundo clásico otra vez, aunque visto de una perspectiva contemporánea, pero de nuevo esas claves del idealismo clásico, de la geometría, de la forma, por encima del devenir, ¿no? de lo que se pasa. Este cuadro increíble de Matisse, un cuadro antes que el cuadro de Malevich, es este cuadro, 1914, esa ventana de Coyur, hecha en plena Primera Guerra Mundial, una visión absolutamente increíble de la Primera Guerra Mundial, esa ventana que no da a ningún lado más que a un mundo vacío, oscuro. Es una obra increíble. No se puede entender la pintura abstracta americana sin conocer este cuadro. Es brutal, es brutal. Para entender a Motherwell, para entender a todos estos, y se inspiran en este cuadro, lo tienen en relación. Para que veáis la importancia de Matisse, que muchas veces pasa desapercibida. Bueno, pues es el fondo del esclavo. Esa ventana es el fondo del esclavo. Ahí está. La pintura francesa le interesa mucho a Juanjo, más de lo que nos parece, desde el impresionismo, pero por algo que nos choca un poco con todo lo que hemos dicho hasta ahora, que es su afán de vivir, sus ganas de vivir, porque es verdad que hemos pintado una cara tampoco siempre hundido en el dolor, pero tampoco siempre es así. Juanjo, por otro lado, es una persona muy divertida, que le encanta salir, que le encanta comer todos los días por ahí, irse con sus amigos. Es una persona que siempre está rodeada de gente, que busca la compañía, que es divertido, que tiene un sentido del humor, que es irónico, que le gusta la vida, ¿no? Y entonces se inspira mucho en todo este universo de la pintura francesa, de que pintan la ciudad, ¿no? La ciudad, los parques, los cafés. Juanjo va a pintar, pues pintará no sé, el Jiménez, por ejemplo. Es un restaurante que le gusta ir a comer. Pinta el gimnasio, con los compañeros de gimnasio con los cuales hace karate. Va a pintar sus paseos, ¿no? Pinta los paisajes que va cuando va a pintar a la escuela o la Casa de Misericordia. Es decir, está pintando su vida. Pinta los bodegones que pinta son las naranjas y esto que tiene en su casa, ¿no? Es decir, él le interesa la vida cotidiana, ¿no? Va al mercado a comprar, ¿no? Esas fotos con Antonio López cuando montan los bodegones. A él le interesa mucho estar presente en la vida, es muy curioso. Tiene mucha relación con esta pintura tan vitalista del XIX francés y del XX, ¿no? Con autores como Seurat, ¿no? Que se habla mucho de Seurat en la relación a esa idea puntillista casi de Acarreta, ¿no? Que es un puntillismo entre comillas. Él no pinta, no está buscando, le interesa más el tema que la técnica, yo creo que en este tipo de cuadros. La técnica puntillista de Juanjo va por otro lado, es un tema de secar la pintura, de quitar óleo, de quitar aceite, de hacer casi un fresco, en esa idea más relacionado con el 480, casi con el puntillismo, aunque es verdad que tiene un efecto que enseguida no lo recuerda. Pero el puntillismo para mí es más el tema, este afán de la vida, ¿no? De disfrutar de la vida, de desarrollar, de pintar la vida contemporánea, ¿no? Las figuras, los paisajes, esa idea de los bañistas, de la gente disfrutando de la vida. Juanjo pinta estas cosas también, pinta a sus bañistas, pinta a sus compañeros, esas cosas lo que hace. Dentro de estos cuadros que he ido buscando he encontrado este de Signac, que no conocía, reconozco, el almuerzo, y claro, enseguida he dicho, hay que poner este cuadro. ¿Cómo no vamos a poner este cuadro si tenemos este otro cuadro de Acarreta? Mirad la composición, es que prácticamente está pintado uno sobre otro, ¿no? Es la habitación de Acarreta, en la Casa Misericordia, que tiene esa gran mancha blanca, que es una mesa redonda blanca, el primer plano, que no está pintada en el cuadro, simplemente está dejada la superficie, ¿no? del cuadro en blanco. Bueno, en esa composición de esa habitación del almuerzo de Signac, con esa gran mesa blanca también en el centro, ¿no? Más relaciones de lo que parece, Bueno, ese bodegón de la mesa podría estar en esta pinta por Juanjo.
esa idea de pintar su vida, ¿no? Pinta su habitación, igual que los impresionistas, igual que Van Gogh pinta su habitación de Arles, es decir, están reflejando su vida, el presente de su vida, ¿no? Eso es lo que quiere pintar. No pinta un dios, o no pinta, bueno, un dios sí, pero no pinta un dios griego, no pinta un paisaje excepcional, no, pinta su vida cotidiana, pinta sus amigos, pinta su restaurante, pinta su habitación. Y eso lo relaciona con ese mundo burgués de la pintura del XIX, de pintar la ciudad, de pintar la vida, ¿no? Del pintor de la vida moderna, ¿no? Del pintor de la vida moderna. Y esto le lleva al cuarto pilar, que no he puesto escrito, pero bueno, el cuarto pilar, que es esto mantenemos dentro del tercer pilar, o sea que sería como una segunda parte. Dentro de la modernidad, un peso importante que es el mundo del pop, el pop art. Porque si hay un movimiento artístico contemporáneo que le va a influir a Juanjo, es el pop. A Juanjo y a todos los pintores de su generación, todos los pintores nacidos en los años 40, más o menos, finales de los pintores de la posguerra, en Navarra, no hay más que verlos. Aguerreta, por supuesto, pero Salaberry, Pedro Osés, Rafa Bartolocci, Serrano, Luis Garrido, del cual hablaban hoy, por cierto, todos influidísimos por el mundo del pop. Morras. Es decir, el pop les entra en su vida, ¿por qué? Porque es una pintura que es una contrarrevolucionaria, que les permite pintar lo que ellos quieren pintar, porque se puede ser moderno, con el pop se puede ser moderno pintando lo que tú quieres pintar, tu vida, puedes pintar lo que comes, una lata de sopas Campbell o unas naranjas y unas mandarinas. Puedes pintar la calle donde vives, tu habitación, puedes pintar los personajes, tus amigos. Es decir, el mundo pop les permite ser modernos, ser figurativos, además, y ser contemporáneos. No tienes que pintar una abstracción, no tienes que pintar una cosa surrealista, no tienes que pintar una imagen totalmente deformada cubista, ¿no? Se puede ser realista, clásico y al mismo tiempo moderno. Eso es lo que les ofrece el pop, lo que les da toda la oportunidad, ¿no? Y es una de las lecciones que también van a beber mucho de Isabel Baquedano, por supuesto, ¿no? La cual también es artista pop también en ese aspecto. Bueno, ¿por qué pintan los artistas pop? Pues ya verlo, ¿no? Richard Hamilton, ¿no? Que es lo que hace la obra pop por excelencia, ¿no? Donde aparece el chupachus con el pop, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos, ¿no? El mundo del consumismo, todo esto. Las latas, los bañistas, de nuevo, ¿no? De Hockney en este caso. Bueno. Dentro del mundo pop, el artista que más le interesa a Carreta es Warhol. No parece al principio, así de entrada, ¿no? Si vemos un retrato de Juanjo y la Marilyn toda glamurosa de Warhol, pues, hombre, de entrada me diríais, hombre, yo tampoco veo tantas relaciones, ¿no? Podemos discutirlo si queréis. Pues es fundamental Warhol en la vida de Juanjo. Y tiene muchísimas conexiones. A lo mejor si en vez de esta Marilyn nos pongo esta, puede que empecéis a cambiar un poco de idea, no lo sé, espero. Es su famosa Marilyn Gold, ¿no? Gold Marilyn Monroe, ¿no? Que está en el MoMA. Y que nos lleva directamente a un universo que a veces no se habla de Warhol, que es el mundo que Warhol era una persona de familia de religión cristiana católica, pero oriental, bizantinos. Él de pequeño iba a una iglesia todos los días, una iglesia bizantina. Tuvimos aquí una discusión hace un par de semanas espectacular, hablando de las religiones, hay algunos de los presentes que participaron. Bueno, pues es el mundo de Warhol, el mundo del icono. Warhol, el pop, sobre todo el pop de Warhol, es una especie de mundo bizantino contemporáneo. Lo que pinta Warhol son iconos. Lo que pasa que no pinta iconos religiosos, pinta iconos contemporáneos, ¿no? Pinta... Sus vírgenes son sus Marilyns, James Dean, ¿no? Los héroes contemporáneos, ¿no? Sus figuras, que los idealiza casi, ¿no? El sueño americano, ¿no? ¿Y qué hace Warhol? Los pinta como si fuese un icono. Los pinta idealizados,
no pinta una Marilyn directamente, ¿no? Ya incluso coge una fotografía, ¿no? Ni siquiera pinta una imagen él. Él coge una fotografía ya hecha, está dada, como en los iconos también, ¿eh? Los iconos no se pinta a una persona, se copia una imagen, está hecha ya, dada. Por eso no se cambian, por eso se repiten siglo tras siglo, porque tienen la imagen veraz de la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen, en muchos casos de manera casi no pintada por mano de hombre, y que se repite una y otra vez, con esos fondos dorados, en primer plano, la figura en primer plano, el gran rostro de frente. Y eso nos lleva a del cuarto pilar que les estaba hablando, que era el mundo de los iconos bizantinos, ¿no? Que él lo conoce por varias fuentes, por supuesto, pero también a través del mundo pop. Esa relación, ¿no? Vemos aquí las repeticiones que hace Warhol, repite una y otra vez la misma imagen, ¿no? Con ciertas variaciones, pero está repitiendo el icono, igual que las vírgenes de los iconos, que se tienen que repetir una y otra vez en distintas épocas, por los mismos personajes, por los distintos autores, pero pintan la misma imagen, ¿no? Eso es muy interesante, lo de lo que distintos autores pinten la misma imagen, porque Warhol, una de las anécdotas más divertidas de Warhol, bueno, tiene muchas, es buenísimo. Una de sus imágenes, a Warhol le pegaron un tiro y estuvo un tiempo en el hospital, casi muere. Estuvo un tiempo hospitalizado. Cuando salió del hospital, su mayor alegría, y lo escribe en un libro que es Mi filosofía de la A a la Z y de la Z a la B, o a la A creo que os aconsejo que leáis. Bueno, él dice que claro, cuando salió del hospital y de repente se dio cuenta que su factory, su estudio, había seguido haciendo Warhols, mientras él estaba en la cama, ¿no? Hospitalizado. Eso le pareció maravilloso, diciendo que esto es una maravilla. O sea, yo no tengo ni que hacer yo, ni el esfuerzo de hacer el cuadro. Ese cuadro ya salen solos, ¿no? Me los hacen solos, eso le parece maravilloso. Pero eso es lo mismo que los iconos. Los iconos no lo hace el autor, ya. Otros autores hacen los iconos, siguen haciéndolo, repitiendo esa imagen, ¿no? Esa idea de que el autor no necesita incluso pintar el cuadro, desaparece totalmente. Es que ni siquiera la foto, porque él ni siquiera pinta el cuadro, lo ha cogido de una foto, ¿no? Juanjo pinta en muchos de sus retratos de fotos de fotomatón, ¿vale? No, busca la imagen más directa posible, ¿sabes? Incluso lo más objetivo, fuera. Que no esté el ego, la subjetividad del autor pintando ese cuadro, ¿no? Eso tiene que ver mucho con Warhol, tiene mucho que ver con los iconos. Bueno, o sea, esta es una fase de trabajo de Juanjo que le va a interesar muchísimo. Y vais a ver iconos en la exposición, por supuesto, porque le va a permitir, pues bueno, esa huida un poco del yo, ¿no? Ahora iremos hablando de eso. No quiero alargarme. Le une de nuevo a ese mundo del Trecento italiano, del gótico, ¿no? Con imágenes de Duccio, de Cimabue. Bueno, seguimos. De figuras también, ¿no? O sea, esa imagen del mandilón, ¿no? El mandilón es una figura que no está hecha por el hombre. En principio es una imagen que aparece en esa sábana para el rey de Edesa, que no está pintada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le interesa a Juanjo también, ¿no? Esa idea de poder pintar una imagen y repetirla y copiarla varias veces y mantenerla, ¿no? Este cuadro que está en la exposición y la Marilyn de Monroe, ¿no? Yo creo, la Marilyn Monroe de Warhol, perdón. Bueno, yo creo que hay mucha relación. Ese cuadro que, por cierto, para los que si os preguntáis alguno por qué está puesto en la esquina de la sala de esa manera, es un guiño a dos cosas. Es un guiño, por supuesto, a la exposición suprematista de Malevich y a su famoso cuadro del cuadro negro sobre blanco, ¿no? Que lo puso de esa manera. Y lo puso de esa manera no por capricho, sino porque es un icono. Es un icono contemporáneo, un icono moderno, que decía él. Malevich, pintor, bueno, nacido en ucraniano, que luego toda su vida la desarrolló en Rusia, pictórica y artísticamente, claro. Bueno, está poniendo ese cuadro en el lugar de honor donde se ponen los iconos en las casas y en los espacios del mundo ortodoxo. Se utiliza en esa esquina, que es en la esquina que es donde tiene que estar la imagen principal. Bueno, y lo pone ahí, nosotros hemos puesto también un guiño a los dos, ¿no? A esa imagen de
y que tiene que ver también con el cuadro de la fe, este cuadro, la extracción en negro de Querreta. Yo propuse inicialmente poner el díptico de la fe de esa manera, pero claro, era un poco excesivo, se nos salía de proporciones, ¿no? Demasiado grande, queda mejor el icono. Bueno. El mundo de los iconos, y vamos a terminar, porque yo creo que me voy pasando de tiempo, le lleva también a otra imagen impresionante, ¿no? Que es esta, la Trinidad de Andrei Rublev, ¿no? Que es la forma más interesante que ha encontrado el mundo ortodoxo de pintar el misterio de la Trinidad, ¿no? La idea de cómo pintar la Trinidad, cómo pintar a Dios, discutíamos el otro día, ¿no? Bueno, pues lo pintan de una manera muy curiosa con esta escena que es Abraham recibiendo a los ángeles. Pero si os fijáis, pinta tres figuras iguales, son tres figuras iguales. La del centro representa a Cristo, la de la izquierda, la que está debajo de la casa, pues evidentemente a Dios Padre, ¿no? La casa de Dios, y que está en verde, el Espíritu. Pero si os fijáis, es la misma figura, las dos de los lados totalmente igual, y la otra está invertida, ¿no? Es decir, ¿cómo representar la semejanza, el misterio de tres personas en una? Bueno, representándolas igualmente con la misma semejanza, ¿no? Eso tiene que ver con la segunda parte de la exposición, el título de la exposición, y semejanza, con esa idea de que hay una relación de semejanza entre tanto las figuras de Dios, pero si nosotros somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, y si Cristo, que es hijo de Dios, vino a la tierra, es también nuestro hermano, los hermanos se parecen entre sí, ¿no? Físicamente se parecen los hermanos. Entonces no puede que haya una relación de semejanza entre la imagen de Cristo y la imagen de los seres humanos, ¿no? De nuestros retratos. Y establece una serie de conexiones estéticas y también conceptuales, claro, relacionando las figuras, la idea del retrato de un ser humano con la imagen de Cristo. Que no es una concepción estética, sino la idea también de que si todos nos parecemos, pero porque en el fondo todos estamos relacionados con esa idea de que todos somos hijos de Dios y que Dios está en nosotros, ¿no? Por lo tanto, es la idea de ver a Dios en el prójimo, la idea de ver a Dios en los demás, ¿no? Esa relación de la imagen del retrato, de ver a Dios en el rostro de los demás, ¿no? En los ojos de los demás. Bueno, en esas imágenes en relación de sus autorretratos, o otros pintores invitan también a participar en esta idea, ¿no? Pero no solo de figura de hombre, sino también de mujer, las madres, por ejemplo, ¿no? La relación de las madres, puede ser un niño, esa relación de la figura humana, de la relación de la figura humana con la imagen de Dios, ¿no? Creo que me voy pasando más de tiempo de lo debido, ¿no? Termino 5 minutos, si es una hora de los paisajes. Bueno, pues hablamos si queréis de los paisajes. Inevitable. De nuevo esa idea, repeticiones, series, el mundo ¿os acordáis? Bueno, de Rouen, ¿no? De las catedrales de Monet, con los retratos de Warhol, esa idea de pintar series, ¿no? Pues pinta las tapias de la Misericordia y una otra vez, pinta Cuatro vientos una y otra vez, pinta las series de sus espacios, ¿vale? Con esos blancos también, esa idea, por supuesto, vamos a terminar con esto, con los blancos, las nieves de Juanjo, que tiene que ver con los vacíos de sus cuadros también, con tanto el vacío en el paisaje, el vacío en los bodegones, el vacío en esa habitación, que tiene que ver con la pintura china, pero no vamos a hablar más de esto. El vacío, ese tema tan importante en Juanjo, en su pintura, que tiene que ver con el concepto de la huida, con el concepto de no estar, ¿no? Con esa frase que hemos citado antes de también debe de haber algo defensivo ante las agresiones, el camuflaje, este placer de esconderse, desaparecer y hacerse invisibles, ¿no? Esa idea de intentar que no esté, el pintor, el hombre que huye de sus deseos, pero el pintor que también huye de su propio cuadro, del estar presente en los cuadros, ¿no? Esa idea de que no quiere ser un Miguel Ángel, no quiere ser un Rafael, quiere ser un pintor primitivo, del Trecento casi, ¿no? Medieval incluso, con ese espíritu de no aparecer en la obra, ¿no? De no estar en la obra. ¿Y cómo lo hace? Pues estando lo menos posible, pintando lo menos posible incluso, ¿no? Dejando la mayoría de esos espacios vacíos. Esa es un poco también la idea del primitivismo y de la huida. Relacionado con el mundo del canon, del cual hemos hablado, ¿no? El
canon le permite no tener que pensar, la obra está dada, el cuadro está hecho, ¿no? La forma está dada, ¿no? No tiene que estar inventando. Da igual que sea, claro, a él le interesa más un canon antiguo, un canon primitivo, ¿no? Esta idea que él habla, y termino con esto. Para mí la idea del canon, de la repetición, de la forma dada, es algo más que una referencia cultural. Sin mucha o casi ninguna conciencia, la creación de modelos es una parte de mi carácter. Solo que en mi caso no se manifiesta la búsqueda del terreno de la voluntad, sino el de la fe. En ese sentido, yo podría ser más un primitivo que un clásico, ¿no? Esa idea de que él se siente primitivo siendo, sin dejar de ser un pintor contemporáneo. Muy bien, hasta aquí. Perdonar que me he ido, pero es difícil no hablar de este autor y no irse por las ramas, lo que tiene. Bueno. Y ahora preguntas que he dicho que era lo más importante y casi lo hemos dejado al final, pero Bueno, muchas gracias por esta conferencia en la que has ido desgranando todos los temas de una manera tan detallada y tan clara. A mí ahora me viene una cuestión a la cabeza, y es que me consta que has trabajado mucho con Juanjo esta exposición. ¿Él te ha oído hablar algo de esto? ¿Comparte? ¿No comparte? En su forma de ser no te va a decir ni un sí ni un no, claramente. Sí, él no dice ni sí ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Entonces, ha dado el visto bueno, con lo cual no creo que esté tan en contra de lo que proponemos. Pero a él no le gusta que hablen de él, ni hablar de sí mismo, ¿no? De hecho, no ha venido, claro. Habría estado aquí sufriendo. Sí, desde luego. La idea de, sobre todo yo creo que lo que más le ha gustado es esa idea de la presencia un poco de la cual no he hablado casi en la presentación, la presencia un poco de la fe y de Dios en toda su pintura, tanto en un bodegón, en las frases de la exposición se ve bastante bien eso, ¿no? En esa simplicidad, esa presencia esa visión cristiana que tiene en su pintura, que no siempre se ha destacado, ¿no? Y yo creo que ha ido a más, y él lo ha ido reconociendo más también, ¿no? El tema de la huida también, el tema del escaparse, que tiene que ver con problemas suyos, por supuesto, con problemas dice que huye de casa a los 17 años, ¿no? Su vida es una huida de su casa de los 17 años, con problemas personales, con sus problemas mentales, por supuesto, con su sexualidad también, con sus dificultades, con jugar también la religión y su propia sexualidad. Ahí tiene una serie de elementos importantes. Y tiene que ver con el concepto de huir, de no definirse, de que no le definan, de que no digan cómo es, con lo cual que venga un comisario de fuera y le defina y que le diga cómo eres, tú eres así, tal, pues hasta cierto punto lo va a admitir, y hasta cierto punto pues va a intentar escaparse. Sí. Venga, algún valiente por ahí. Hola, buenas. Sí, yo quería comentar que, bueno, me ha gustado mucho la exposición de los cuadros, bueno, también la conferencia. Y al ver la exposición me llamó la atención la representación de la figura masculina, ¿no? Como desnudos, ¿no? Y asociado a cierta representación del dolor, ¿no? Con la ligereza que tienen los bodegones o los paisajes, ¿no? Sí que como que se aprecia eso, un Sí. conflicto, ¿no? No evidenciado, pero un conflicto un tanto sutil, pero sí, fuerte también. Sí, simplemente quería comentar eso. Por supuesto, está muy bien dicho. Es verdad que en los paisajes, aunque tiene algún paisaje hay un paisaje que son dos cuerpos, en realidad, dos desnudos, que tiene que ver con la concepción en realidad que está todo, tanto la naturaleza, los bodegones, la figura humana, somos lo mismo, somos todo creación divina, ¿no? Y en esa conexión le interesa. Pero es evidente que con la figura humana expresa otras cosas. Con la figura humana masculina expresa otras cosas más, ¿no? Él no ha negado nunca su homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y lo ha admitido. Pero también no ha sido fácil.
no sigue siendo fácil hoy en día, pues en su momento pues no fue tampoco fácil. Y bueno, puede que tenga algunos de sus conflictos vengan de ahí, por supuesto. Él lo habla en varios elementos de la sensualidad, habla de la eclecticidad, de que una persona como él sea ecléctica, también relacionada con su sensualidad. Y bueno, es un tema del cual, lógicamente, él tampoco tiene por qué hablar, ni le apetece a veces, pero se nota en su obra, como estás diciendo. Y bueno, él también se autorretrata así porque él es un hombre. Si fuese una mujer, ese desnudo seguramente sería un desnudo femenino, ¿no? Y hablaría de otras cosas. Eso es así. Pero, ¿qué hemos dicho? Él retrata su vida, ¿no? Retrata a sus amigos, retrata a sus personas. Tiene muchos amigos hombres, claro. Y los pinta. Y sí, hay algo ahí, claro, refleja también el dolor y el sufrimiento. Es parte del dolor y parte del sufrimiento. El deseo, ¿no? Hemos hablado que el deseo es una de las fuentes de dolor. El deseo sexual también es una de las grandes fuentes de dolor, ¿no? En la vida, ¿no? Está ahí también. Y es un dolor también relacionado con la fe. También. Sí. Y lo ha dicho, ¿eh? Buenas tardes. Primeramente, felicitar al museo por esta espléndida exposición, a ti por el comisariado que has llevado a cabo y particularmente por esta visión comparada que nos has ofrecido esta tarde tan bien documentada. Quisiera abundar precisamente en esto último que estáis comentando a raíz de la pregunta que se acaba de hacer y que tiene que ver con el sufrimiento. No sé hasta qué punto puedes atribuirte autoridad para hablar del sufrimiento de Juanjo, pero me atrevo a preguntarte por la relación que has tenido con él a lo largo del tiempo y muy particularmente en la preparación de esta exposición, acerca pues bueno, de esa dicotomía que nos has presentado al hablarnos de Schopenhauer, ¿no? De el sufrimiento asociado al deseo inalcanzado o el sufrimiento asociado al miedo a la pérdida. En el caso de Juanjo, el sufrimiento está más cerca del deseo inalcanzado, del miedo a la pérdida o de ambas cosas. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con el deseo incumplido, a veces, ¿vale? Más que, bueno, inalcanzado de alguna manera, ¿vale? No cumplido. Pero yo creo que sobre todo con huir del yo. O sea, con la necesidad que tiene él de... Él habla cuando dice, una de las primeras luchas, nada más entrar en artes y oficios, es huir del ego del artista, ¿no? De esa presión de ese ego del artista que para él le aleja de Dios. El ser el yo humano frente a Dios casi, ¿no? Un egocentrismo excesivo, ¿no? Muy propio del mundo del arte, ¿vale? Mucho ego en el mundo del arte. Y eso a él lucha contra eso, ¿vale? Yo creo que también Isabel le influye mucho también, porque ella misma también en ese aspecto, ¿no? Huir un poco del protagonismo del ser, ¿no? Y entonces yo veo más ahí el conflicto. O sea, intentar, en ese aspecto, tiene una vida bastante ascética, ¿no? Y su pintura es ascética, ¿no? Esa idea de Schopenhauer, por esto también lo relaciono con Schopenhauer. Hay varios motivos para relacionarlo con Schopenhauer, ¿eh? También cómo valora ciertos bodegones, ciertas cosas. Y también con esa idea del ascetismo, ¿no? Él en su vida es ascético, es una persona súper sencilla, siendo una persona tan conocida, ha intentado huir de la fama, del prestigio. Sí, por supuesto, no se niega a hacer cosas, pero en su vida cotidiana busca la mayor sencillez, esa simplicidad, ¿no? esa elegancia que se ve en su obra, en su trabajo y en su vida. Entonces, intentar ser menos, intentar ser una persona más apagada en ese aspecto, pero que en su obra también, por otro lado, da una obra maravillosa también, ¿no? Esa solución, esa búsqueda, le permite también un ascetismo en sus trabajos que chapó, ¿no? Que chapó. Yo creo que uno de los grandes logros de su pintura es ese componente estético que tiene, esa fuerza de haberse reducido, ¿no? De haberse reducido. Yo creo que es más por ahí, ¿eh? De huir del yo, de ese ego. No sé, más. Pues lo dejamos aquí.
Muchas gracias.